Buenas noches, príncipes, princesas de Dios. Estamos aquí para servirle al Señor, para exaltar su grandeza, para reconocer que dependemos de Él, que sin Él estamos perdidos. Muchas bendiciones a cada uno de los que se están conectando, los que se han venido conectando. Vamos a orar para colocar esto en las manos del Señor para que Dios sea el que se glorifique, porque Él es aquí el invitado especial, Él es aquí el único merecedor de toda gloria. Así que vamos a colocarnos en posición de guerreros para exaltar a Cristo. Santo Espíritu de Dios, te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor, la alabanza, Señor, el reconocimiento a ti, mi Cristo, Padre, porque sin ti estaríamos perdidos, Señor. Sin ti no tendríamos a dónde ir, a dónde caminar. Señor, gracias hoy por el privilegio, el honor, Dios mío, de que estamos aquí. Gracias hoy, Dios mío, porque nos has traído con cuerdas de amor, Señor. Gracias porque estamos aquí en una reunión para exaltar tu nombre, para hablar del Cristo vivo, para conocerte más. Dios mío, gracias, gracias, Señor, por este privilegio, esta oportunidad tan hermosa. Hoy, Dios mío, toca los corazones, hoy desciende, hoy haz maravillas, hoy, Espíritu Santo, se rompen las cadenas, hoy se destruye toda atadura, hoy el miedo nocturno se va, hoy toda ansiedad se va en el nombre de Cristo Jesús, hoy se paraliza todo aquello que el enemigo está tratando de atacar, de utilizar en nuestra contra. Señor, hoy se destruye, queda inoperante. Hoy, Espíritu Santo, eres tú quien va a hablar, eres tú utilizando estos siervos valientes, siervos ungidos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ven, desciende, Espíritu Santo, ven, desciende, ven, levanta al afligido, levanta al caído, levanta aquel que está sufriendo de autoestima bajo, levanta aquel que está sufriendo de maltrato familiar, maltrato físico, violencia doméstica, Señor, aquel que está sufriendo en problemas, Dios mío, en el hogar, con palabras hirientes. Padre, hoy ven, sana los corazones, hoy ven, restaura las familias. Padre, en los matrimonios no se habla de divorcio, sino que se habla de amor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, ven. Ven, llenas maravillas, glorifícate, hoy haz lo que tengas que hacer, Padre. Yo me presento delante de ti como un servidor, Dios mío. Padre, hoy ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Señor. Háblanos directamente porque queremos cambiar, queremos, Dios mío, una vida diferente. Transforma los corazones, salva las almas, llena, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Toma control del tema, de todo lo que se vaya a hablar, siempre bajo tu orden y siempre glorificándote a ti, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor, Cristo vive. Bueno, príncipes, princesas, presten toda la atención porque hoy tenemos un tema poderosísimo. Princesa de Dios, valiente, Angie, adelante, sin más preámbulos. Gracias. No la escuchamos, Angieta, de momento. Ay, ya me quedé. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, en nuestro camino normalmente, eh, ¿cuántas veces hemos hecho malas, hemos tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces hemos decidido hacer lo que nosotros queremos, hacer lo que a nosotros nos parece? Siempre confiar en nosotros mismos. ¿Y cuántas veces hemos elegido tal vez dejar al Señor a un lado? Jonás es un ejemplo que de esto prácticamente y vamos a hablar de él. Vamos a leer Jonás 1 del 1 al 3. No sé si Diego me ayudas con el versículo. Bueno, Jonás 1:3 es una cita en lenguaje actual sobre Jonás desobediente a Dios. Dice la palabra de Dios. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántese, ven a la gran ciudad de Nínive. Dile que ya he visto los maldades que son.
Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir y, y pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Amén. Gracias, Diego. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos diferentes direcciones y escogemos una completamente equivocada? Al menos Jonás decidió irse al otro lado, completamente lo contrario a lo que Dios ya le había hablado. Cuando yo tenía 15 años, yo conocí a Cristo. Después de un cierto tiempo, ya decidí alejarme, hice lo que yo quise, sin importarme tal vez si le fallaba a Dios, si no le fallaba. Ya eso es como que uno pierde cierto temor a Él y decide hacer lo que uno quiere, ¿verdad? A veces nos pasa como seres humanos. Lo hemos dejado como a un lado. Yo lo hice completamente a un lado de mi vida y tomé una dirección completamente equivocada. Y la única forma lo único que pasó en ese momento fue que yo me alejaba cada vez más de Él. El Señor nunca se aleja de nosotros. Nosotros tomamos la decisión de alejarnos de Él. No hay un lugar donde usted pueda esconderse de la presencia de Dios. No hay un lugar donde usted diga, me voy a ir a esconder para que Dios no me vea, porque los ojos del Señor siempre están con nosotros. O sea, están fijos sobre nosotros, dice su palabra. Entonces, no importa la decisión que uno tome, al final y al cabo, el Señor toma el control siempre y Él ve la forma de cómo atraernos a Él con cuerdas de amor. Yo me acuerdo que yo soñaba y los sueños que tenía era siempre el mismo, era cuando Él me llamaba. Y tenía sueños donde Él me llamaba y yo conversaba con un compañero que es amigo mío en el trabajo y le decía, es que me soñé esto. Era la única persona con la que yo podía conversar esto, que podía entenderme. Hay temas espirituales que usted no todo, con todo el mundo puede, ¿verdad? Hablarlos. A veces es necesario que Dios use una persona para que nos hable. Y siempre era el mismo sueño. Reflexionaba por un momento, pero seguía igual. O sea, mi vida no cambiaba. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos. A veces nosotros nos sentimos cómodos como estamos y no queremos. Entonces, aquí Dios le habla a Jonás, le da una misión para que vaya a Nínive y pueda hablar el mensaje que él le determinó. Pero Jonás lo que hace es que sale corriendo de la presencia de Dios y se va. Dice que él va a comprar el tiquete y se va para Tarsis. Y a él lo único que le interesaba era irse y no hacer lo que Dios le mandó a hacer. Él lo que hizo fue desobedecer. Dios lo deja tranquilo de momento y si vaya tranquilo. Cómprese el pasaje, haga lo que usted quiere hacer. Y hay veces que tenemos consecuencias. Nosotros a veces nos escapamos y queremos escapar del propósito de Dios, pero el tiempo el Señor lo tiene predestinado. Ya nosotros tenemos un plan desde antes de la fundación del mundo, ya Él planificó muchas cosas en nuestra vida. Entonces, ya tenemos un llamado. Nosotros somos los que le ponemos límites a Dios. Recuerdo que en mi vida, en mi momento de haberme apartado del Señor, fui a un concierto con mis amigas y en ese concierto no pude hacer nada, muchachos, no pude.
ni levantar manos, ni cantar. Estaba como, Dios mío, no puedo hacer nada. Y es lo que yo le llamo la incomodidad del Espíritu Santo, porque cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, eso no se quita, es irrevocable, eso permanece. Y el Señor a veces nos inquieta y nos inquieta en nuestra vida. Mira, estás haciendo esto mal, vas por un camino que no deberías de ir. Jonás iba por otro rumbo, completamente distinto al propósito que Dios había predestinado. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me decía, ¿qué estás haciendo acá? No tienes que estar aquí, este no es tu lugar. Y a veces el Espíritu Santo inquieta nuestros corazones para que nosotros volvamos como a encaminarnos en el camino que teníamos que ir, a donde nosotros teníamos que, donde está nuestro propósito, por decirlo así. Saben que el Señor camina millas extra por nosotros, porque Él va hacia donde estemos nosotros. Él da todo y camina. Las millas extras, ¿ustedes no les ha pasado que si se van por un camino, digamos, tienen un destino? Y si se van por un camino, pues no tiene que hacer tanto trayecto. Y si se va por otro, tiene que hacer caminar el doble. Pero a veces nosotros caminamos el doble y no importa. El Señor dice, camino esa extra, pero esa persona va a poder encaminarse a lo que yo tengo predestinado, a lo que yo ya establecí, a lo que yo ya diseñé en la vida de esa persona. Dicen que hubo una tormenta y esa tormenta era tan fuerte que todos se espantaron y empezaron a decir, tenemos que sacar del barco a ver qué es lo que pasa, porque es que esta tormenta nos está azotando tanto, de manera que no podemos contra ella. Entonces empezaban a sacar todo del barco, a ver qué era el asunto. Y Jonás, en medio de ese desastre, por decirlo así, estaba durmiendo de lo más campante en el fondo del barco. Él estaba lo más tranquilo, campante, él, como si nada pasara. ¿Y por qué Dios permite esa tormenta? Yo creo que Dios empieza a zarandear lo que es a Jonás y empieza a decir, no, Jonás, es que yo quiero que usted haga esto, para esto lo mandé a hacer. Y entonces tiene que enmendar el camino, tiene que hacer que el profeta reconozca y encamine otra vez al propósito que él tenía en esa tierra, que él tenía que hacer. Tenía que el Señor concientizar lo que Jonás pensaba, tenía que hacerlo reaccionar para que volviera a casa, para que volviera donde tenía que ir, ¿verdad? Volviera completamente. A veces nosotros en nuestra vida experimentamos tormentas y hay tormentas que creemos que es de parte de Satanás y no todas las tormentas yo creo que las hace el enemigo. Hay tormentas que Dios mismo las levanta. ¿Para qué? Para que nosotros nos encaminemos otra vez, para que nosotros vayamos y cumplamos así el diseño que Él planteó. El diseño, el Señor determinó un diseño en cada uno de nosotros, en Daniela, en Luis, en Kevin, en Blanca, en Diego, en Rosa, en Carla, en todos, en Jacqueline. Él ya tiene un diseño. Solo nosotros tenemos que llegar a ese diseño, pero ¿cómo llegamos? Permitiéndole a Él que Él haga, que empiece a actuar en nuestras vidas. Hay tormentas que a veces las reprendemos. ¿Cuántas veces nos pasa? Porque pensamos que lo malo no es algo bueno, pero a veces lo malo que nos pasa y es tal vez la situación, las circunstancias, Dios las permite para que nosotros lleguemos otra vez a Él. Entonces, cuando usted vaya a reprender una tormenta de la situación que sea, primero pregúntele al Señor, ¿será que quieres tratar conmigo, que algo me quieres enseñar? ¿O será que de verdad es un ataque? Pregúntale al Señor cuál es la respuesta.
Pregúntale al Señor, ¿cuál es el origen de esto? ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos confronta, como estaba haciendo con Jonás. Lo estaba confrontando para que se encaminara. A veces simplemente decimos, no, Señor, no queremos nada. No quiero nada contigo. Pero ¿saben qué? Somos nosotros los perdedores cuando le decimos eso al Señor. Porque el Señor no pierde nada. Él sigue siendo Dios, aún sin mí. Él sigue siendo Él. En cambio, yo, sin Él, no soy absolutamente nada. Entonces nosotros, sin Él, muchachos, no somos absolutamente nada. Nada. En mi caso, yo veo todo mi proceso como parte de esa tormenta, la veo como de esa forma. Cuando mi cirugía se complicó y yo empecé a ver las cosas de otra forma, yo empecé a decir, Señor, ¿será que usted me puede sacar de esto? ¿Será que aunque yo esté lejos, usted se puede acordar de mí? Y entonces hay circunstancias que llegan, ¿verdad? Y en los que nosotros nos alejamos, pero Él nos trae de vuelta y Él utiliza todo. El Señor utiliza lo bueno y lo malo que usted le pase para glorificarse. Eso no es impedimento para el Señor. Él siempre va a glorificarse en los buenos momentos, en los malos momentos que usted tenga. Eso no va a cambiar. La gloria de Él siempre va a estar. El capitán llega y despierta a Jonás, mira, vea, usted todo campante, durmiendo, mira, póngase a orar, póngase a pedirle a su Dios, a ver que no perezcamos, para que no nos muramos. Y entonces los marineros empiezan a averiguar, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué es que nosotros nos encontramos a este punto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien tiene que dar cuenta de esto? Y entonces ellos empezaron a echar suertes para averiguar quién tenía la culpa. Y para variar, esa suerte le tocó a Jonás. Entonces ellos llegan y le preguntan, ¿usted de dónde es? ¿Usted qué es lo que ha hecho? ¿A qué se dedica? ¿De qué país es usted? ¿Dónde es que vive? Entonces Jonás le dice, no, yo soy hebreo, yo temo al Dios del cielo y de la tierra. Y yo estoy huyendo de él. Prácticamente así les dije. Entonces ellos se aterraron tanto, tuvieron tanto miedo y le dicen, ¿qué has hecho? ¿Usted qué ha hecho? Porque es que actúa en contra, ¿verdad? De lo que el Señor pues le haya dicho, porque está huyendo de él. Y entonces Jonás en ese momento lo que estaba haciendo era rebelde, iba contra la voluntad de Dios. Y el Señor ahí lo que estaba diciendo con esa tormenta, diciéndole a Jonás, era, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, aun si tú no quieres, aun si tú te opones, aun en tu rebeldía, se va a cumplir lo que yo tengo que hacer. Se va a cumplir, quieras o no quieras hacerlo, se va a cumplir. A veces nosotros, en vez de continuar, ¿verdad? Obedecerle al Señor, lo que hacemos es llevarle la contraria. Resistimos. Nos resistimos, muchachos. Vamos en contra de Dios. No le permitimos que Él actúe en nuestra vida, sino que nos mantenemos resistentes a la presencia de Dios. Ah, no, yo de momento no quiero, yo de momento no me siento listo, yo de momento no me siento preparado. Y Jonás decide
decirles prácticamente, no, lánceme al mar. O sea, quiere decir que Jonás prefirió que lo lanzaran del barco antes de ser obediente. Entonces los marineros lo que empiezan a hacer es que dicen, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Le dicen a Dios, no te pongas contra nosotros por mandar a este hombre al mar, ¿verdad? No te ciñas contra nosotros porque este hombre iba a morir. De quien en el mar ahí nadando, yo me imagino que lo más profundo, ¿quién va a poder sobrevivir? Entonces ellos le decían, no nos haga responsables de la muerte de este hombre, pero era necesario porque Jonás dijo, cuando me lancen al mar, se va a quitar todo el mar, o sea, ya se va a tranquilizar. Y cuando lo lanzan, lo que hace es que el mar se calma y dice que los marineros se pusieron ellos se pusieron tan nerviosos, se llenaron de miedo y lo que hicieron fue exaltar la presencia, exaltar al Dios del cielo, dice la palabra. Entonces, ellos no sabían que tirar a Jonás, ¿verdad? En el mar, lo que estaban haciendo era acercarlo al propósito que Dios ya había destinado, al propósito que ya Dios había planteado. Entonces, lo que estaba haciendo era que lo que provocaban era que se cumpliera el propósito de Dios. Hay gente muy persistente en su camino. A veces nosotros somos así, como muy estructurados. Vamos hacia un camino y no queremos cambiarlo. No queremos hacer diferente las cosas y empezamos a ir contra Dios. Pero, ¿qué es lo que hacemos con esto? Empezamos a retrasar el propósito de Dios en nosotros. Cada vez que nosotros no obedecemos y cada vez que nosotros no queremos conocerlo, a veces yo he escuchado gente que dice, es que yo tengo otras prioridades, yo tengo otras cosas que hacer. Y entonces yo me ponía a pensar, Dios mío, si nos das todo para vivir, si nos das misericordia, si nos das salud, si nos da trabajo, nos bendice, ¿cómo no vamos a tener un poco o un mínimo de prioridad por el Señor? Si Él nos da todo, hay que priorizar, hay que priorizar. No es que usted se vaya a meter todo un día encerrado en su cuarto a full. Si puede hacerlo, bueno, ¿verdad? Pero no es eso. O sea, son tiempitos que usted en todo momento agrade al Señor, ore, le hable, le diga, Señor, gracias porque estoy vivo, porque pude amanecer. Todas esas cosas son adoración y es un momento, pero hay que tener prioridades. Las prioridades, como decía ese muchacho que hablaba conmigo, es un amigo mío, y me decía, no, es que yo tengo otras prioridades, él no es prioridad para mí ahorita. Wow, yo decía, Señor, ¿cuánto te debe doler estas palabras? Porque a veces nosotros herimos al Espíritu Santo. Él es sensible y nosotros a veces expresamos las cosas. Pero vean lo impresionante de Jonás, que con solo ver lo que él dijo, estos marineros decidieron quitar sus dioses por completo y adorar al único. Entonces que pasó un desastre, pero en ese desastre el Señor se glorifica. ¿Por qué? Porque los marineros lo aceptaron y empezaron a adorarlo. Vamos a leer Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Entonces, ¿qué pasa? Cae Jonás al mar y llega un pez muy grande. No se sabe si es una ballena, la palabra no lo explica así, pero podemos decir que es un pez muy grande y se traga a Jonás, como es. Se lo traga. Dios ya había preparado un pez para poder cumplir su propósito en Jonás, para poder establecer el propósito que ya le había tenido para la ciudad de Nínive. Entonces, ¿qué viene a hacer aquí? Ya Dios viene, traza su plan y lo confronta por su desobediencia, lo empieza a disciplinar. Entonces vamos a leer Jonás 2:7. No sé quién me ayuda por ahí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Gracias. La oración es la respuesta que tenemos a todo. Estando ahí en el pez, Jonás se dio cuenta de lo que había hecho. Él no se quejó, no, es que vea, me tragó el pez y no sé qué. No, Jonás no dijo eso. Él nunca se quejó, sino que él empezó a analizar que había hecho mal y oró a Dios. Oró y dejó de resistirse a la voluntad que Dios tiene. Dejó de hacerlo y lo que hizo fue rendirse, humillarse. A veces nosotros necesitamos un ambiente para orar, ¿cierto? A veces no, es que si no hay música, no puedo orar. O es que no, en el culto me pareció que faltó algo. ¿No ha oído usted ese tipo de persona? No, es que me parece que el ambiente no estaba propenso a adoración. Pero Jonás en el vientre de un pez adoró, no le importó eso. Él adoró, no necesitó una grabadora ahí en el pez, ¿verdad? Para adorarlo. Jonás solo decidió rendirse y decirle, bueno, Señor, yo te necesito. Yo de verdad ya no puedo más con esto, ya no voy a resistir. Entonces, a veces nosotros necesitamos un pez a nosotros mismos, estar dentro, así como Jonás. En mi caso, yo creo que mi pez fue mi enfermedad, porque yo estuve 4 meses internada. Tenía mal la sangre, estaba contaminada, tenía una bacteria, mis pulmones no funcionaban, mis riñones tenían falla renal, el hígado no funcionaba y yo decía, ya, ahora sí, ya estoy lista. Ahorita me empieza a fallar el corazón, le decía yo a mi mamá. Ahorita ya me empieza a fallar todo. Pero ese pez, porque lo llamo así, ¿verdad? Yo me identifico mucho en este tema. De hecho, así lo veo. Yo dije, con esto, a pesar de lo difícil que es, lo único que me queda es pedirle a Dios para que Él haga algo conmigo, para que Él actúe. Y a veces esos peces nos llevan y nos alinean al propósito que Dios tiene para nosotros. Esos peces también Dios los utiliza para que nosotros podamos ver la gloria de Él. Kevin, ¿usted quiere hablar? Hola, sí, Angie. De lo que estabas hablando me llamó la atención una parte, porque en muchas ocasiones nosotros queremos ser como Jonás, huir de la voz de Dios, huir de Dios. Y lo más fuerte es porque en Salmos dice que si subiese al cielo, ahí estás tú. Si estableciera mi lecho en el mar, estás ahí. Si bajase lo más profundo de la tierra, estás ahí. En el Seol también, o sea, Dios va a estar en todo, Dios va a estar en todo lugar. Y mientras nosotros más, por así decirlo, que más cabezones seamos, más cabezaduras seamos, va a llegar un momento en que Dios va a usar lo que tenga que usar para que nosotros nos volvamos a Él y busquemos de Él.
Así es, así como decía Kevin. Y Dios, como les digo, se glorifica de cualquier forma. A veces la única respuesta que tenemos es Él. Dice en la palabra que Jonás le decía a Dios, yo en cambio te ofreceré sacrificio y cántico de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Hay veces le hacemos promesas a Dios. ¿Quién no le ha hecho promesas a Dios? Yo le he hecho promesas a Dios. ¿Que al principio no las cumplí? No. Pero cuando uno le hace una promesa a Dios, qué importante que es. Porque cuando le hacemos promesas al Señor tenemos que cumplir. Tenemos que cumplirlas, muchachos. El Señor se glorifica de todas las maneras en las situaciones que pasemos nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos hace desarrollar una oración más fuerte, más eficaz. Hace que nuestra fe crezca. Hace que aprendamos a vivir ya no por nosotros mismos, sino que aprender a depender de Dios. Cuando yo pasé por esa situación, mi única salida era confiar en Dios. Ya los médicos habían hecho todo lo que podían, ya nadie más. Es como decir, estaba en las manos del Padre. Ya Él era el que decidía, ya él era el que decía si yo seguía viva, si yo continuaba aquí en la tierra o si no. Nada puede quitarnos esa opción de poder llegar a orar. A menos Jonás decidió entregar su corazón, hablar y que nada nos quite, ninguna situación nos quite eso de llegar al Padre, de depender de Él, de que aunque usted a veces vea todo perdido, hay una esperanza que es Él, no está todo perdido. El Señor tiene tiempos para todos. Algo que yo he aprendido es que el tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra no es el mismo que Dios tiene. El tiempo de nosotros es diferente al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Por eso es que su palabra dice que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Él sabe en qué momento. Kevin, díganos. De lo que tú decías ahorita, de las promesas para Dios, es algo muy fuerte porque la palabra dice que el que haga voto a Dios sepa bien que se lo debe cumplir a Dios. Hay situaciones que uno le promete a Dios tal cosa o esto o el otro, por ejemplo, que uno le diga, Señor, quiero que me des, no sé, Señor, sana a mi abuelita, restaura el matrimonio de mi mamá, cambia a mi papá, cambia a mi mamá, y yo te prometo que yo voy a buscar más de ti o en la iglesia, lo que sea. Y Dios viene y lo hace. Y uno le quedó así como debiendo, o sea, no cumplió uno. Y la palabra de Dios dice que el que le haga voto a Dios sepa que se lo debe cumplir. Y es algo muy fuerte, porque imagínate, o sea, si uno le hace eso a Dios, o sea, ya Dios como que no va a confiar en uno, porque uno le traicionó la confianza que Dios le había dado a uno, uno se la traicionó. Entonces, ya Dios como que yo siento, no sé si estoy bien, que Dios como que ya Él va a dudar de uno por lo que uno ha hecho. Al menos Dios sabe que nosotros no, sí, somos humanos, ¿verdad? Y a veces no vamos a cumplir lo que decimos. A veces lo que nosotros le decimos a Dios o le prometemos, a veces Él sabe que no lo vamos a lograr porque ya Él sabe el futuro. Él tiene controlado el futuro, Él sabe qué es lo que va a pasar, Él sabe todo. En el versículo 10, en el versículo 10 del capítulo 2 dice que Jonás, después de orar, el Señor hace la orden de que el pez vomite a Jonás en tierra firme. Y yo les voy a decir una cosa, el mismo que nos mete en un proceso es el mismo que nos saca de él. Y qué impresionante que es, porque
A veces nos creemos que estamos completamente solos en alguna circunstancia, pero Él, si es un proceso donde Él nos mete para formarnos, para quebrar áreas, para quitar todo orgullo, entonces Él es el que nos va a sacar, el que nos va a levantar. Nada detuvo a Jonás para orar. Él siempre, y aunque fue contra su voluntad y todo lo que él pasó, pero aún así buscó la ocasión, encontró la ocasión de volver ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, y volverse a conectar con el Padre y volverse a conectar con Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a hacer en cualquier circunstancia, conectarnos con el Señor. Al menos yo sentía que no tenía esperanza en el sentido de que ningún hombre podía hacer nada por mí. Nadie, hasta esperar a que Dios hiciera lo que hizo. Y para su gloria, yo estoy acá. Vamos a leer Jonás 3, del 4 al 5. Deme un segundo. Ese lo tengo yo. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios. Se levantó y se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban 3 días completos. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Amén. Gracias. Qué impresionante. Después de todo eso que pasó Jonás, ya él fue obedeció, dio el mensaje y los ninivitas, ¿qué hicieron? Se arrepintieron, lo reconocieron a Dios. Entonces ayunaron y se vistieron de negro, bueno, de luto, supongo, de luto, y eso fue en señal de arrepentimiento. Ellos cambiaron su forma, o sea, decidieron hacer caso a lo que Jonás decía y hubo un arrepentimiento. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cambió de parecer, ya no los iba a destruir, sino que ahora les dio la oportunidad, no los destruyó. El arrepentimiento marca en nosotros un nuevo inicio en nuestras vidas. El reconocer que nos hemos equivocado, el reconocer que hemos fallado a Dios, eso marca un inicio para que usted empiece a emprender un camino conociendo a Cristo, porque cuando nosotros lo reconocemos, las cosas empiezan a cambiar, nada empieza a ser igual, todo es diferente. Y cuando yo empecé a reconocer a Dios en mi vida, en mi situación, como les he venido contando, ahí es donde suceden cosas. Y fue cuando empecé a sanar todo. Cuando yo empecé a reconocer, mira, Señor, mi vida sin ti no es nada. Ahí fue donde el Señor me respondió. Y es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él sabe a dónde tenemos que ir nosotros. Y Él en qué momento es que se acerca y nos levanta. ¿Por qué? Porque ya nosotros le dimos un espacio para que Él se incluyera en nuestra vida. Jonás 4:2. Dani, ¿me ayuda? Sí. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, a huir a Tarsis, porque sabía que yo
que tú eres Jehová clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás se enojó. Gracias, Dani. Jonás se enojó porque él no quería que los ninivitas recibieran el mensaje. Él no quería que la gracia de Dios cayera sobre ellos. Él no quería que ellos fueran rescatados de esa destrucción. Jonás no quería que ellos conocieran. Es que es impresionante porque esto nos hace ver que Dios ama a todas las personas, ama a todos los seres humanos y desea que todos vayamos a Él, sin excepciones, no importa cómo sea una persona. Y yo me puse a pensar, ¿por qué Jonás no quería esto? No quería que pasara esto. Y entonces me puse a investigar quiénes eran los ninivitas. Y dice que los ninivitas eran la capital grande, eso era una capital grande del imperio asirio y era una de las ciudades más poderosas en ese momento. Pero lo que me llamó la atención y entendí el por qué Jonás tenía ese pensamiento era porque ellos eran extremadamente crueles, eran malvados, despiadados, idólatras. Imagínense que ellos cuando conquistaban una ciudad colgaban a las personas en la entrada con un palo, los colgaban en la entrada, porque para ellos eran los enemigos. Y entonces también Israel les pagaba un tributo a ellos para no ser atacado, o sea, para que no lo atacaran, para que no lo destruyeran. Y entonces yo me puse a pensar, estas personas eran realmente malvadas, o sea, eran muy crueles. Dice una parte que leí que le sacaban todo, de verdad, lo que son vísceras y todas esas cosas, y las esparcían por la tierra. Imagínense qué crueldad tenían los ninivitas. Imagínense que el Señor se apiadó de ellos, los iba a destruir por lo malvado que eran. Entonces, el profeta, yo creo que el profeta Jonás era el que más conocía el corazón de Dios, el que más decía, no, es que si el Señor, yo digo esto, Él los va a perdonar. ¿Cuántas veces usted ha tenido gente alrededor que le hace daño, que lo lastima, que solo le busca el mal? Hay personas que son muy malas, hay personas que nos hieren mucho. Y a veces uno dice, uy, que les caiga el juicio, ya que se vayan al infierno, porque eso se merecen. ¿No le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado que usted expresa así de una persona? Jonás estaba enojado con Dios, él estaba muy molesto. ¿Por qué? Porque yo sabía que usted iba a cambiar de parecer si ellos se arrepentían. Jonás conocía el corazón de Dios. Para él era como darles una oportunidad de vivir. Para Jonás, uy, yo me imagino que tuvo un orgullo, porque ¿cómo van a ser tan malos y usted los va a salvar? No, ellos merecen ser destruidos. No, es que son nuestros enemigos. Dicen que eran los enemigos de Israel, ellos. Entonces, ¿cómo voy a ir a predicarle a uno que es enemigo mío? Yo me imagino que Jonás tenía ese pensamiento, ¿verdad? Y esa lealtad con el pueblo de Israel. A veces nosotros somos así y nos molesta que haya gente que tal vez nos hace daño, pero Jesús también murió en la cruz por ellos, no solo por mí. Jesús murió en la cruz por todos nosotros, seamos malas personas, nos hagan daño, otros también murió por ellos. Y ellos merecen la gracia de Dios, la misericordia. Entonces, nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esta parte de Jonás me hizo entender el por qué él huyó. Él huyó simplemente porque no quería que ellos fueran salvos. Y qué impresionante, qué impresionante.
¿Será que a veces nosotros somos como Jonás, que entablamos un juicio contra una persona, contra cierto tipo de gente, porque nos hacen daño, porque nos lastiman? Vamos a ver. Luis, ¿quieres aportar algo? Sí, buenas noches. Hola Angie, siempre he dicho que usted predica muy chido, así que siga así. Me gusta mucho como predica, yo sé que Dios la usa mucho, igual y que a mi amigo Junior. Bueno, no me presenté, y me disculpen, estaba en clases, así No que te preocupes. bueno, nunca es tarde. Bueno, primero que nada, yo creo que Angie tiene razón acerca del Jonás, yo creo que todos decimos Jonás. Mientras Angie hablaba, y si leemos la Biblia, vemos que hay muchos Jonás. El ejemplo de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo que él era tardo para hablar, huyó de Dios, y ver cómo Dios usó a Moisés para salvar a que era Egipto, tiempo después con José, porque Dios todo lo tiene preparado, Dios tiene un inicio y tiene un final, Dios tiene una semilla, en un proceso va a dar mucho fruto. Y cuando usted hablaba de Jonás, yo recuerdo los días en el que Dios nos llamaba y muchas veces nosotros como personas, ¿cuántas veces Dios no nos llamó a hacer algo y nosotros dudamos? Nosotros somos ese Jonás, ¿cómo vamos a ir a ese lugar? Jesús, jamás, esa persona, jamás. ¿Cómo voy a ir a hablarle a esa persona si de tanto mal que me ha hecho? Y vamos en ese proceso, vamos a ese barco a otro lado, haciéndonos de la vista gorda. Vamos por allá que creemos que Dios nos manda, pero al fin y al cabo, Dios nos manda o es usted o lo hago yo. Y Y en ese momento en que Dios lo agarra a uno, porque al final uno sabe, Angie, y al final eso es lo que Él nos macho cuando Dios nos transforma y nos hace humillarnos delante de Él, ver a Jonás postrado durmiendo, haciendo lo que no, haciendo algo que estaba mal, porque Dios le mandó a hacer algo y él estaba de vago, prácticamente. Él estaba haciendo cosas y esas son las cosas, Angie, en esos pequeños momentos es cuando el enemigo nos ataca. Y en la Biblia nos muestra claramente las diferentes etapas, así como David, así como las demás personas, así como los mismos discípulos de Jesús negaron a Jesús y ellos decían, no, Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Señor, yo nunca te voy a negar? No, Señor, vieras que jamás yo te amo, yo te voy a seguir. Pero pasan las circunstancias y nos vamos por allá, nos alejamos de Dios, nos hacemos de la vista gorda, llegamos a Jesús. No, no, nada que ver, no, no. Pero en ese momento es cuando Dios nos recuerda, hey, como usted contaba Angie, en el concierto, Dios usted habló con usted y le hizo un choque ahí, un, ¿cómo diríamos? Una llamada de atención, Sí. porque Dios usa cada momento y Dios, como usted decía, Angie, Dios todo lo sabe, ya le dice, y yo siempre lo he dicho, yo te conocí desde antes que nacieras, imagínese, usted no nació, ya Dios ya sabía quién era usted. Yo recuerdo una de las cosas que Dios más me ha marcado a mí, y es cuando hubo un tiempo en el que, como todo humano, Angie, uno no, no se acepta tal como uno es. Y yo no me aceptaba porque tal vez yo no tenía esto, tenía lo otro. Y recuerdo una vez que Dios me habló y me dijo, Luis, cada parte de tu cuerpo yo lo hice con tanto amor que hasta que Dios me dejó marcado cuando me dijo, Luis, hasta las propias pinillas yo no marqué en su debido tiempo. Wow. Wow. Y son esas cosas, Angie, en el que esos pequeños detalles, cuando tal vez uno siente que tal vez no está capacitado, es cuando Dios dice, hey, tú eres el más capacitado. Cuando hablamos de David, el menor de ese montón de hermanos grandes que de guerra, y Dios usó a un muchacho, como decía la prédica del sábado, y David venció a Goliat. Comparemos a Jonás, Dios iba a destruirlo, ellos, como usted decía, ellos mataban a los que no tienen su religión, pero bueno, veamos cómo Dios usa a una sola persona. Y a lo que voy a decir es que cuánta gracia, cuánta bendición en una circunstancia. Y Dios nos usa por un plan, o sea, Dios no te va a escoger porque, mira,
te voy a escoger porque no me queda de otra, no hay otro más. No, Dios te usa y aunque usted no tiene la capacidad, para eso hay un proceso. Dios te escoge, Dios te transforma, Dios te enseña y luego Dios te usa. Porque el plan de Dios es formarnos. En la ley dice que nos tenemos que transformarnos en Cristo. Esto es algo, Así, Andy, que es muy chivo porque al final vemos que en esas circunstancias en las que no teníamos fe, en las que decíamos, Señor, ¿por qué no escogió a esta persona ahí que está más capacitada de Dios? Yo soy nuevo, yo no sé tanto. Y yo dije, sí, yo te escojo porque yo te quiero enseñar, yo te quiero preparar y ver cómo una se humilló en un pez. Imagínense ustedes, después de estar descansando en un barco, es porque Dios nos saca de esa comodidad y Él nos quiere preparar. Entonces, yo lo que voy, Angie, para terminar es que en cada situación, en cada prueba, Dios nos usa para mejorar. Así que yo siempre digo que siempre estemos atentos a lo que Dios nos va a enseñar, siempre estemos abiertos, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Porque hasta en la propia pesca que cada uno de nosotros hemos estado, y el Señor, ¿qué quieres enseñar hoy? Porque a pesar que no veo la salida, tal vez no tengo esperanza, tal vez paso por muchas cosas, Dios nos está usando para poder madurar espiritualmente, porque también Dios nos escoge para madurar, porque Dios dice en su palabra, no sean como niños, sino como adultos, porque poco a poco cuando creemos en Dios, no es llegar y sentarse y como si usted allí, no es decir, ay, mira, la verdad es que no me gustó como predicó el pastor, ese cantante no me gustó. No, oye, usted va por Dios, usted no va a ver ni al hermano, ni va a hablar al pastor, que al final de cuentas es usted y Dios. Él dice así, que somos templos del Espíritu, es usted y Dios, y el templo es uno mismo. eso. Entonces, a eso voy, y muchas gracias, Angie. Salud. Muchas gracias por tu aporte. De verdad que Dios, como usted dice, tiene todo bajo control. Kevin, ¿usted nos quiere aportar algo? Bueno, creo que Kevin no me escuchó. Sí, algo que a mí me sorprendió es, ¿me escuchas? ¿Me Sí, claro. escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Que algo que me sorprendió es esto, que, sí, gracias, que Dios siempre ha tenido un plan desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un plan para la redención del humano. Primeramente el diluvio, después el diluvio, después Jesús y después el Apocalipsis. Dios siempre ha querido que el ser humano no se pierda. Él considera al ser humano tan valioso que más que el oro. Imagínense que Dios creó a Adán, después mandó el diluvio para salvar a la humanidad. Después vio que la cuestión estaba un poco confusa, destruyó Sodoma para salvar la humanidad. Después envió a Jesús para ya así como ya que el que quiere salvarse, lúchela y ya, y después el apocalipsis, que ya ahí al final, o sea, Dios siempre ha querido que se salve el ser humano y también que Jesús dijo, yo no vengo a condenar al mundo, no vengo a condenar al pecador, sino que vengo a mostrarle un camino lo que esté pasando, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y es allí lo tremendo, porque Dios siempre ha querido salvarnos. Sin embargo, nosotros en ocasiones cuestionamos que es que por qué Dios pone tantas leyes, por qué Dios pone tanto esto, tanto protocolo, tanto requisito. Y es allí donde podemos ver en la actualidad que el ser humano ya no quiere vivir con límites, quiere vivir Claro. sin límites, de una manera ilimitada. Porque yo No, y tengo no solo 21, eso, también desobedecer, ¿verdad? A veces nosotros como seres humanos y desobedecemos sí, prácticamente. y lo más tremendo es esto. Yo tengo 21 años, cuando yo tenía 12 años, 3 años, yo me recuerdo que que las personas se sujetaban a las leyes autoritarias, a las leyes gubernamentales, había más sujeción en muchas Sí, áreas, claro. pero ahora no, ahora el ser humano, en especial la juventud, quiere vivir así como no quiero que me pongan restricciones, no quiero que me digan que esto es malo, esto es malo,
no, quiero vivir de una forma ilimitada. Es por eso que podemos ver ahora tantas ideologías, tantas filosofías, tantas enseñanzas tan fuera No, y fuera de a sentido. veces, a veces queremos hacer lo que a nosotros nos place, ¿verdad? Pero yo creo que Dios siempre está presente para glorificarse en nuestras vidas. Yo quiero pedirles que cierren sus ojos por un momentito y que ahí donde ustedes están empiecen a decirle, Señor, de verdad que yo quiero empezar a ser más obediente a ti. Quiero empezar a verte, Señor, aún más que cualquier otra circunstancia. Señor, arranca todo lo que no es tuyo de nuestras vidas. Hoy le quiero decir que el Señor tiene un plan y un propósito para su vida. Dice que Dios te ama tanto que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cierto que hay cosas que nos alejan, que nos separan de su presencia. Hay cosas que nos separan, como es el pecado, pero es una decisión de renuncia, de alejarnos de lo que nosotros nos separa de Dios. Dice su palabra que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hoy quiero decirle que hay cosas en nosotros que nos separan por completo, pero Jesús vino a restaurar esa relación que teníamos, esa relación que fue quebrantada desde el principio de Adán y Eva. Jesús vino, rompió todo eso, porque Él vino a morir en una cruz por amor a usted y por amor a mí. Él vino, cargó todos nuestros pecados y nos dio libre acceso al trono de la gracia por medio de su sangre poderosa. Hoy yo solo quiero decirle a usted que es necesario que usted lo invite a su vida. Dice la palabra que Él está tocando a la puerta del corazón y toca y no se cansa de tocar a la puerta de su corazón hasta que usted pueda oírle y abrir la puerta de su corazón, y dice que Él va a entrar y va a cambiar su vida y va a transformar, pero siempre y cuando tú le des ese permiso. Hoy hay una invitación que el Señor te hace para poder cambiar tu vida. Solo es arrepentirnos y confiar en Él y llegar y decirle, Señor, yo ya no puedo con esto. Yo necesito que tú estés en mi vida. Yo necesito que tú dirijas mi vida porque yo ya no puedo más con esto. Y si usted hoy quiere aceptar al Señor en su corazón, le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te doy gracias por el milagro de la cruz. Gracias porque tú fuiste a esa cruz por amor a mí. Hoy vengo, Señor, rendido. Hoy no quiero resistirte más. Hoy quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Yo reconozco que tú fuiste a esa cruz y moriste, pero resucitaste para salvarme, para darme vida. Hoy quiero que tú vivas en mi vida de ahora en adelante. Hoy quiero que tú tomes el control de todo lo que soy. Hoy sé que tú tienes un propósito para mi vida. Cumple este propósito que tú tienes para mi vida. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que aunque sea nos escriba, ya sea a Junior o a mí, para nosotros saber y poder orar por usted y poder conocerle. Entonces, a seguir adelante, que Él tiene cosas grandes para usted, Junior. Wow, qué poderoso, qué unción, de verdad que estoy en estos momentos
no sé, hagamos una vigilia, hagamos algo, pero Dios mío santo, mi espíritu quedó completamente activo, el fuego encendido, gloria a Dios, eso es hermoso porque los espirituales comprenden las cosas espirituales, príncipes, princesas, adelante, no se detengan, no se rindan. Y quiero agregar algo poderosísimo, un código que me reveló el Señor a través de mi hermanito Diego, que Angita lo mencionó, pero yo también quiero volver a recalcárselos. El príncipe valiente Diego, que se lo agradezco mucho, me envió un informe de Nínive, que Nínive estaba en la orilla oriental de Tigris, en la antigua Asiria, al otro lado del río, en la moderna ciudad de Mosul, Irak. Ahí estaba Nínive. Eso es también en los lugares de Bagdad, en Irak. Ustedes saben cómo es la situación actual. Lleva años, años, años llevan esos conflictos. Y entonces imagínense ustedes a un Jonás que él probablemente en su corazón tal vez él decía, pero es que yo cómo voy a ir a predicarles a ellos si ellos se merecen eso y más, han matado niños, han herido, han violado, han robado, han utilizado nuestras mujeres, han sido esclavos, han sido malvados con nosotros y cómo yo voy a ir a predicarles a ellos. No, ellos tienen que quemarse, ellos tienen que destruirse, tienen que morir en el infierno. Yo no más, yo no voy a ir ahí, me niego a ir ahí y se tiró al agua, pero vino Dios y ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios le dijo, bueno, está bien, entonces, este, que te trague un pez, porque muchas veces ese pez representa un espacio en el cual Dios está procesándonos. ¿Cuántos peces nosotros necesitamos que nos traguen para reflexionar? No importa que el vecino sea malvado con nosotros, no importa que el que violó a mi hijo, a mi hija, el que asesinó a mi hijo, el que asesinó a mi hija, el que está drogando, ese que me ha maltratado tanto, mi esposo, mi esposa, mi exnovio, mi exnovia, ese suegro, ese familiar, esas personas que tal vez uno las tiene en el corazón, que uno desea lo peor para ellas. Así muchas veces nosotros comportamos como Jonás, no, ellos merecen ir al infierno, no, yo no voy a perdonar a nadie, pero si Dios nos pide, vean el amor tan sobrenatural de Dios, que incluso esas personas, esos asesinos, esos que andan ahí en las calles, esos violadores, esos que están ahí, incluso esas personas merecen salvación. Y Dios nos va a utilizar a nosotros muchas veces para hablarles a los enemigos, a tal vez a ese papá que nos abusó, tal vez a esa mamá, tal vez a ese alguien que nosotros detestamos, hasta esa persona necesita escuchar el mensaje de Dios y muchas veces el Señor nos va a utilizar a nosotros para llevarles el mensaje de salvación, porque también para ellos hay oportunidad y si nosotros no lo hacemos, bueno, Dios entonces va a procesarnos, porque cuando Dios nos utiliza, Él nos utiliza, pero es como un arma, o es como una espada de doble filo, nos procesa, nos forma nuestro corazón y también a las otras personas, así que dejemos ese rencor, dejemos ese resentimiento, dejemos eso que sentimos ahí, esa amargura, ese dolor de esas palabras hirientes que me dijeron y más bien oremos por esas personas de Nínive, oremos por ese malvado, oremos por esa persona que anda violando, oremos por esa persona que anda asesinando, que anda asaltando, oremos por todas esas personas que están enredados en conflictos, esas personas malvadas, oremos por todos ellos también merecen un mensaje, envíele un Jesús te ama, muchas veces un Jesús te ama transforma, impacta la vida de una persona. En nuestro grupo fue tan hermoso, casi que lloré porque una muchacha de Cuba ingresó al grupo y le dimos la bienvenida, le dijimos que era muy valiosa, que era muy importante, que Jesús la amaba y ella envió un audio expresando que valiosa, qué lindas palabras, que era lo que necesitaba escuchar. Así que adelante, usted siempre, siempre sea luz en cualquier lugar. Y no sé cuántos peces necesita muchas veces que, que pasen, que nos traguen para ver si acaso comprendemos, pero es usted el que elige. Si Jonás hubiese hecho caso desde un principio, no hubiese pasado por ese pez. Y ahora vean también, muchas veces en nuestros hogares, si ustedes ven los marineros, estaban viendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esa tormenta? ¿Pero quién es pero qué pasa? Es que saben qué pasa, príncipes y princesas, muchas veces en el área espiritual, en el mundo espiritual, muchas veces nosotros tenemos que hacer algo y hasta que no hagamos ese algo, el mundo espiritual va a seguir ahí, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué nos va tan mal? ¿Pero por qué no alcanza el dinero? ¿Pero por qué? Tal vez, muchas veces tenemos que renunciar al pecado, porque muchas veces somos nosotros, así que hasta que en el mundo espiritual hagamos lo que tenemos que hacer,
Las cosas no se van a solucionar en la casa, como dijo la princesa de Dios Angita, las tormentas, hay cosas que no son de reprender, hay cosas que son de avanzar, de triunfar, de superar, de desprender, de arrancar de nuestro corazón, porque muchas veces somos nosotros, ese que arriba, príncipes, princesas, y tal vez ya para ir finalizando, porque se nos fue el tiempo, pero gloria a Dios por el tiempo, gloria a Dios, tal vez mi hermanito, Kevin, usted podría por favor hacernos un resumen poderoso del culto de la semana pasada, por favor, de una forma breve, mi hermanito. Ahorita pasamos a las peticiones de oraciones y al mismo tiempo nos comenta su aporte de una forma breve. Príncipe de Dios, Kevin, adelante, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Claro, con muchísimo gusto. Solamente tengo esta duda, Junior, que el aporte es de la imagen que tú me pasaste o el culto del sábado pasado. La lectura, por favor, príncipe de Dios, que yo le facilité, por favor, nada más de Claro, leerlo. Gracias, príncipe. claro, para servir. Aquí lo tengo. Ah, Lo tiene mi hermanito, si no, no se preocupe, claro, príncipe valiente, nosotros lo claro. solucionamos. Sí, ok, Aquí lo adelante, hermano. tenemos, aquí lo tengo. Dice, Génesis capítulo 3 al 15. Ese tengo que leerlo. Es solamente el cuadrito que yo le envié, príncipe valiente, solamente la imagen, nada Aun más. si cuántas promesas Dios te ha dicho. Hay muchas promesas de Dios para usted. Dios tiene, Dios siempre cumple sus promesas. Números 23:19, que dice que Dios no es hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para, para no hacerlo realidad. En nueva traducción, en nueva versión internacional dice que Dios no es un simple mortal para no cumplir lo que él dice. Punto 2. A veces por las decisiones atrasamos la promesa de Dios. Y en esto quiero hacer un aporte muy breve. Un día yo estaba escuchando un siervo de Dios que decía, Dios nos da la promesa. Dios nos da la promesa. La promesa está ahí. Depende de nosotros. Por ejemplo, si Dios nos dice que Él nos va vamos a escribir un libro, que ese libro va a impactar muchas vidas, va a cambiar vidas cuando lo lean. Ahí está la promesa. Nosotros tenemos que accionar, tenemos que accionar, tenemos que lanzarnos a escribir el libro porque Dios nos dio la promesa. Tenemos que nosotros accionar. Excelente, mi hermano. Gracias por su ayuda, gracias por su aporte, príncipe de Dios. Angita, servidora, líder ungida, una Débora, una guerrera valiente, por favor, nos despide con una oración final y después me da a mí, por favor, para avanzar con las peticiones. Gracias, princesa. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo declaro que va a quedar cincelada en cada corazón. Declaro que tu presencia es quien va delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Enséñanos a ser obedientes a ti, a escuchar tu voz, a escuchar, a leer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra no se devuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Nos despedimos, pero los que quieran quedarse a guerrear con nosotros va a ser tal vez como 2 minutos porque tenemos poquitas peticiones y los motivo a que continúen, a que perseveren, a que no se rindan, a que no sean como Jonás, que tuvo que tragárselo un pez para que comprendiera. Creo que nosotros comprendemos sin necesidad de pasar por una situación, pero a lo último cada quien elige cómo aprender. Así que adelante, nos vemos la próxima semana si Cristo no ha venido. Gracias, hoy estuvo de mucha bendición y ya vamos a empezar a orar. Sigan escribiendo las peticiones y nos vemos la próxima semana si Cristo no ha venido. Muchas bendiciones.